Bueno, vamos a hablar hoy de tal vez lo más valioso que tiene una célula dentro de su cuerpo, dentro de su estructura y que está bien protegido. Es el famoso ADN. Vamos a estudiar un poco cómo es que la célula lo replica, cuáles son las reglas que lo rigen, es muy importante. Y lo vamos a hacer en un pequeño repaso, profundo, no tan profundo, término medio. Bueno, resulta que si vamos a empezar a hablar del ADN, ¿verdad? Tenemos que hablar brevemente de dónde habita el ADN. Y eso es en la célula. Resulta que hace apenas un siglo, uno de los misterios más grandes de la naturaleza de la vida era resuelto. Todos los seres vivos están constituidos por células. Unidades pequeñas rodeadas de una membrana llena con una solución acuosa concentrada de químicos con una habilidad impresionante de crear copias de ella misma. Aquí tenemos una imagen de lo que es una célula eucariota. Eucariota quiere decir que es una célula que tiene núcleo, ¿verdad? En el núcleo es donde vamos a encontrar el ADN, ¿verdad? La parte más valiosa, hablando con respecto a la replicación de la célula e inclusive fabricación de proteínas y de cosas que ocupe la célula. No importa si estamos hablando de una célula animal o si estamos hablando de una célula vegetal. La diferencia una con la otra, bueno, aparte de tener un muro extra, ¿verdad? Una pared celular, tenemos una vacuola gigante aquí, ¿verdad? En el centro, y tenemos los famosos cloroplastos que tal vez el animal no lo tiene, ¿verdad? Pero bueno, las dos tienen un núcleo, y en el núcleo es donde encontramos nuestro ADN. Resulta que la biología celular estudia la estructura, función y comportamiento de las células. Muchos organismos vivos son una simple célula. Otros, como nosotros, tenemos un vasto número de células agrupadas para realizar funciones especiales, como lo son las neuronas, que poseen toda una red de sistema de comunicación en nuestro cuerpo. ¿Okay? Resulta que las 10 a la 13, un 1 con 13 ceros, células del cuerpo humano se han generado por la división de una sola. Y esa célula es el vehículo para que toda la información hereditaria nos defina como especie. Las células almacenan información. Se estimula que unos 3,5 billones de años. Todos los seres vivos almacenan su información hereditaria en forma de doble hélice en la famosa molécula de ADN. ¿Qué son? Bueno, son cadenas poliméricas largas, sin ramificar, emparejadas, formadas siempre por los mismos 4 tipos de monómeros. Eso es el ADN. Es tal vez lo más importante que tenemos. Si seguimos hablando de el ADN, pues tenemos que hablar de los famosos monómeros que lo componen, ¿verdad? El ADN. Y entonces aquí encontramos que los monómeros son compuestos químicos nombrados también como nucleótidos. Ese es el otro nombre que tienen, nucleótidos. Y que se representan con las letras A, T, C, G. Y yo los he pintado de colores. A de adenina, T de timina, C de citosina y G de guanina. Y estas unidades, en una secuencia que codifica la información genética, algo así como la secuencia de 1 y 0 en el lenguaje informático. Por ejemplo, un hola. Un hola está compuesto por un 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Eso es un hola. Por cierto, hay un capítulo de Futurama, ¿verdad? Que los que han visto Futurama, hay un robot que se llama Bender
Y él tiene un tatuaje en código binario que cada vez que lo lee viaja en el tiempo. Entonces yo le recomiendo que lo busque. Es un episodio muy bueno desde el punto de vista físico. Contempla uno de los paradigmas o una de las controversias de viajar en el tiempo, ¿verdad? Que es si usted viaja en el tiempo, pues modifica el futuro. Y bueno, es un episodio brillante. Tiene que buscarlo y verlo. Hablando del 101010. Okay, cierro el paréntesis, así como Lola que tenía ahí. Dice que lo sorprendente es que si tomamos un trozo de ADN de humano y lo insertamos en una bacteria, se puede leer, interpretar y copiar. El mecanismo que hace la vida posible depende de la molécula de doble hélice, el ADN. Cada monómero en la secuencia consiste en dos partes, un azúcar, que aquí lo dibujé, un azúcar, la desoxirribosa con un grupo fosfato unido a él y una base, ¿okay? Adenina, timina, citosina y guanina. Cada azúcar está unida con la siguiente por medio del grupo fosfato, o sea, haciendo una cadena, creando una cadena de polímeros compuesto de una columna vertebral de azúcar repetitivo con una serie de bases. El polímero del ADN se extiende agregando monómeros en el extremo. Entonces esto es un Lego. Azúcar, fosfato y base, la unimos, la hacemos como un bloque individual de ADN y lo vamos pegando en una cadena, donde cada bloquecito va a tener su monómero, ¿verdad? Su nucleótido. Y está compuesto por la desoxirribosa y el fosfato. Y ahí, cuando usted los va pegando, ya va formando la hélice del ADN. Resulta que, vamos a seguir viendo acá, la simetría de cada bloque azúcar-fosfato le da a la columna vertebral de la hélice una direccionalidad y una polaridad. Ve usted qué interesante. Y resulta de que esa direccionalidad guía al proceso molecular en el cual la información en el ADN es interpretada y copiada en las células. La información siempre se lee en un orden consistente. Entonces, vea usted qué interesante. Esto es una hebra y aquí vendría la otra hebra. El asunto es que esto es muy sistemático. Y es decir, el rojo, que es la adenina, se tiene que pegar a la timina, que es color amarillo. Solo así se puede. Luego, eso significa que para los otros nucleótidos tiene que funcionar exactamente igual. Tienen parejas, ¿ok? Tienen parejas. Y entonces es ahí donde nosotros seguimos pegando en la cadena diferentes nucleótidos. El C con la G, el A con la T, y así sucesivamente en la cadena. Una molécula normal de ADN consiste en dos hélices complementarias. Esa es la palabra indicada. Por cierto, entre las dos nucleótidos está la ligadura de hidrógeno, o sea, lo que son las bases pares. Eso es lo que los une. Sí, volviendo ahora sí. Son dos hélices complementarias. Los nucleótidos de cada hélice se unen por medio de ligaduras químicas o enlaces covalentes con el nucleótido complementario en la hélice opuesta. Las uniones entre el par de bases es débil en comparación a la unión azúcar-fosfato. O sea, esta unión de aquí es más débil que fosfato con azúcar, ¿verdad? Así que cada hélice puede ser separada sin romper su columna vertebral. Eso es muy importante. Cada hélice puede funcionar como una plantilla para la síntesis de nuevo ADN.
que sea complementaria entre sí. Así es la información hereditaria. El ADN se almacena, almacena la información hereditaria, y la polimerización de la hélice es la vía en que se copia la información. ¿Ok? Entonces es que aquí yo voy a agarrar unas tijeras y voy a empezar a cortar acá, ¿verdad? Y entonces vamos a tener dos hebras principales y estas son las copias. ¿Ok? En pocas palabras, vea que este cubito verde que está aquí arriba va para acá arriba y este cubito azul va para abajo. Este cubito rojo va para abajo, este cubito amarillo va para arriba y así sucesivamente. Entonces vamos a tener dos hebras totalmente iguales, pero que estas de acá arriba son las originales y estas dos de aquí abajo, esta de abajo y esta de abajo y esta de arriba van a ser las copias. Para llevar la información, el ADN hace más que solo copiarse. También lidera la guía de información de la síntesis de otras moléculas en la célula. Se producen las otras dos clases de polímeros, el ARN y las proteínas. El proceso comienza con una polimerización con la plantilla llamada transcripción, en los que los segmentos de la secuencia de ADN se usa como plantilla para la síntesis de moléculas más cortos del ácido ribonucleico, el ARN. Más tarde, en el proceso de traducción, las moléculas de ARN dirigen la síntesis de polímeros como las proteínas. ¿Ven? Entonces, prácticamente este ARN es que va a llevar a la información para producir las proteínas que ocupa, por ejemplo, el cuerpo humano. Y es que en el ARN, la columna vertebral está formada por un azúcar un poco diferente que el ADN, la ribosa en vez de la desoxirribosa. Y una de las bases es un poco diferente, el uracilo, que vamos a ponerle con una U, en vez de la timina, en vez de la amarilla. Entonces, en vez de la amarilla, si estamos hablando de ARN, ahora va a aparecer la morada. Durante la transcripción, los monómeros de ARN se alinean y seleccionados para la polimerización en una plantilla de ADN, como ocurre en la replicación. El resultado es una molécula de polímero cuya secuencia de nucleótidos representa fielmente una parte de la información genética, aunque difieren sus monómeros. Entonces, vea qué curioso, ¿verdad? El ADN viene acá, ¿verdad? Enrollado. Bueno, resulta de que cuando, digámosle así, está listo, él se abre, ¿verdad? Donde vamos a tener una cadena, eso es una burbuja transcripción, donde vamos a tener una cadena molde y una cadena codificante. Y este es el ARN transcrito. Entonces, vea usted qué interesante, en esa burbuja viene y se mete el ARN y empieza a copiar complementariamente la información de ADN que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, claro, es una maravilla porque cuando se mete el ARN aquí en el medio, lo que empieza a suceder es que empieza a pegar y decir, bueno, mira, como el amarillo iba con el rojo, perfecto. Como el azul iba con el verde, perfecto. Con el verde el azul, perfecto. El rojo que iba con el amarillo, en el ARN no hay timina, entonces pega un uracilo. ¿Ve? Y entonces, claro, lo que tenemos aquí en este segmento es la copia complementaria a la que tenemos en la cadena molde. Es una maravilla. El mismo segmento de ADN puede ser usado repetidamente, para guiar la síntesis de moléculas de ARN. El ARN transcrito puede ser producido en masa y disponible. Las moléculas de ARN tienen una estructura distintiva que obtiene una capacidad química de doblarse a sí mismo. Esto no es un muñequito, es el ARN que se ha doblado sobre sí mismo, en el que su cadena de polímeros
hace enlaces débiles con otra parte de ella misma. Esto ocurre con las guaninas. Las GGGG se asocian con las CCCCC y entonces empiezan a pegarse y tienen esta forma de muñequito, ¿verdad? La forma del ARN permite que reconozca otras moléculas al unirse a ellas, incluso llegar a hacer cambios químicos. Muy bien. Antes de pasar a las proteínas, aquí vamos a ver, tengo varias imágenes antes de llegar a esa parte. Okay. Que de hecho, bueno, eso es cuando llegue a esa parte de ahí. Pero la idea es esta. La idea es que vamos a ir obteniendo de la cadena de ADN, ve cómo se hace la burbuja de transcripción, viene el ARN, ¿verdad? Y empieza a unirse complementariamente a la información principal del ADN. ¿Ve? ¿Y por qué cree usted que pasa esto? ¿Por qué existirá el ARN y simplemente el ADN pues no va y hace de una vez las proteínas y se encarga de todo? Recuerde, esto es muy valioso. No puede salir del núcleo de la célula porque lo puede dañar cualquier cosa. Entonces, claro, yo prefiero que alguien venga, me copie y que tal vez a esta copia, si le va a pasar algo fuera del núcleo de la célula, pues que le pase a él, pero la información valiosa de la célula todavía sigue intacta. ¿Eh? Ya ahorita vamos a hablar de lo que son exones e intrones, ya ahorita vamos a llegar a eso, pero quería demostrarles nada más esa abertura que se da ahí para que el ARN se meta y empiece a copiar complementariamente a la información que tiene el ADN. Bueno, ahora sí. Las famosas proteínas. Bueno, resulta que en las proteínas como catalítica, las proteínas como el ADN y el ARN llevan información en forma secuencial. Y hay de tantos tipos que en cada célula que forman la mayoría de la masa de la célula. Los monómeros de las proteínas son los aminoácidos, que a diferencia del ADN y el ARN son 20 en vez de 4. Cada aminoácido está construido con la misma estructura interna, por lo que al unirse con otro aminoácido le es sencillo. Unido a esta estructura núcleo, hay una parte que hace que cada aminoácido tenga un carácter químico distintivo. Y es que cada una de las proteínas es un polipéptido creado para unir aminoácidos en una secuencia en particular y que al doblarse de una forma precisa y particular puede tener lados reactivos en su superficie, donde los polímeros de los aminoácidos pueden unirse a otras moléculas, inclusive actuar como enzimas para catalizar reacciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una proteína, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí tenemos esta parte de aquí azul que usted ve acá, ese es el lado catalítico. Entonces lo curioso es que ese lado catalítico, sí, catalítico. Resulta que, por ejemplo, ven un lisosoma rompiendo una cadena de azúcares monómeros. Entonces ve qué curioso, esta es la parte catalítica y esta es la cadena del polisacárido. Y entonces lo que hace el lisosoma es llegar y cuando se conecta a esa parte, rompe en 2 azúcares monómeros, por ejemplo. ¿Ven? Entonces las proteínas tienen otras funciones más
como realizar estructuras de mantenimiento, generar movimiento, señales detectar señales. Cada una tiene esa función debido a su secuencia de aminoácidos. Y las proteínas son las encargadas de poner la información genética de la célula en acción. Así que los polinucleótidos especifican la secuencia de aminoácidos de la proteína. Las proteínas catalizan muchas reacciones químicas. La información en secuencia de una molécula mensajera o un ARN mensajero es leído en grupos de 3 nucleótidos. Cada triplete de nucleótidos es llamado codón. Que especifica un simple aminoácido en su correspondiente proteína. El número de distintos tripletes se puede formar con 4 nucleótidos, es 4 a la 3, o sea, 64 posibles codones. Pero solo hay 20 aminoácidos, así que será necesario que varios codones correspondan al mismo aminoácido. El código genético es leído por una molécula especial llamada ARN transfer. Cada tipo de ARNT se une a un extremo de un aminoácido específico y muestra en su otro extremo una secuencia específica de 3 nucleótidos. Anticodón, que le permite reconocer mediante el emparejamiento de bases un codón o subconjunto particular de codones en el ARN mensajero. La compleja química que permite a estos ARNT traduzcan una secuencia específica de nucleótidos A, C, G y U en unas moléculas de ARN mensajero, en una secuencia específica de aminoácidos, en una molécula de proteína en el ribosoma. Una máquina multimolecular compuesta de ambas proteínas y un ARN ribosómico. Pues vea usted qué complejo es esto, ¿verdad? Okay, ahora sí, empecemos a hablar de los codones. Okay. Un codón es cada uno de las 64 combinaciones posibles de 3 nucleótidos, basados en los 4 que componen a los ácidos nucleicos. Es decir, a partir de las combinaciones de los otros 4 nucleótidos se construyen bloques de 3 letras o tripletes. Entonces digamos, yo leo 3 letras, formo un codón. Entonces los codones, y aquí está el aminoácido que van a formar. Entonces, guanina, citosina y uracilo, alanina. Adenina, citosina y guanina, treonina. Glutamato, leucina, arginina. ¿Ve? Aquí tengo una tabla. Vamos a ver, está en inglés, pero está en inglés, pero igual llega a ser sumamente útil. Vamos a mostrarla. Aquí está. Donde tenemos tripletes y sus respectivos codones en el ARN mensajero. ¿Okay? Entonces, vea usted qué interesante. Tenemos un inicio y un alto, un start y un stop. Que es curioso porque en el triplete de ADN, ¿verdad? Obviamente no va a corresponder con el ARN, porque obviamente la timina no está aquí, pero sí está el uracilo. Pero vea qué curioso, cuando empieza a replicarse, cuando hay un AUG, ¿verdad? En la cadena de ARN, ¿verdad? El aminoácido empieza a construirse porque esa es su señal de inicio. Y cuando se tope en el ARN un UAG, eso es un stop. Hasta ahí tiene la capacidad de construir aminoácidos. ¿Ve? Entonces, claro, el asunto es simplemente leer el código. Y aquí hay varios aminoácidos, ¿los ven?
Perfecto. Entonces aquí está los 3 del ADN que se convierten en 3 de ARN y esos 3 codones de ARN se convierten en un aminoácido. El concepto de codón solo se aplica para los genes que codifican proteínas. Solo para los genes que codifican proteínas. El mensaje codificado en el ADN será leído en 3 letras. Una es que se procesa la información de su mensajero. El codón es la unidad básica de codificación para los genes que se traduce. Hay 3 codones que funcionan como fin de lectura, ¿ve? Esto es lo que le decía, el famoso stop. Hay 3. De hecho, aquí tengo otra imagen para que ustedes vean. Vamos a hacerla grande. El codón AUG marca el comienzo de una proteína y codifica el aminoácido metionina. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, ve, aquí está. Esta es la doble hélice, ¿verdad? Tenemos aquí la banda de ADN con el código, ¿verdad? Tenemos el ARN mensajero que forma copias complementarias, ¿verdad? Vea que este no tiene timina, tiene el famoso uracilo. Y ahora sí, ese ARN mensajero se agrupa en 3. Y entonces, vea usted qué interesante. AUG es el inicio de lo que va a llegar a ser la proteína. Y entonces estas 3 letras forman un aminoácido. Estas otras 3 letras, que es un codón, forma otro aminoácido. Estas otras 3 letras forman otro aminoácido. Y ahí va sucesivamente. La unión de los aminoácidos es la proteína. Y ese es el mecanismo de transcripción y luego traslación. Excelente. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir avanzando. Aquí está. Los extremos de una cadena de ADN o ARN son diferentes entre sí, por eso tienen direccionalidad. Vean qué interesante. En el extremo 5' de la cadena sobresale el grupo fosfato del primer nucleótido de la cadena. ¿Okay? Como ese fosfato se encuentra unido al carbono 5' del anillo de azúcar, se le llama 5'. ¿Sí? Aquí está el 5'. Entonces ve qué interesante. Grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, químicamente hablando. En el otro extremo, llamado 3', que sería este que está aquí, sobresale el hidroxilo del último nucleótido añadido a la cadena. El hidroxilo se encuentra unido al carbono 3' del anillo del azúcar. Y por eso se llama 3'. ¿Bien? Entonces, la replicación y transcripción solo puede ocurrir en una dirección. Los codones en un ARN mensajero se leen en la traducción. Se lee de 5' a 3' y especifican el orden de los aminoácidos en una proteína de N terminal hasta C terminal. Vamos a ver qué es eso. Veámoslo aquí. Vamos a ver. Entonces, véanlo aquí. Aquí tenemos el ARN mensajero, ¿verdad? Lo reconozco porque no tiene timina. AUG es el codón de inicio. Esa es la metionina, ¿verdad? Y luego ya empiezan a haber otros 3 codones. ¿Okay? Ese es el codón de pare. El codón de pare es el que hace la serina. Dice que C
es terminal grupo carboxilo expuesto y N terminal es el grupo amino expuesto. ¿Mm? ¿Cómo sabe una célula cuál es la proteína que tiene que hacer? La clave es el codón de inicio, porque este es el codón de inicio, pero estas letras nunca van a ser iguales, si van a ser otra proteína. Las mutaciones o cambios en el ADN se insertan o eliminan uno o dos nucleótidos, pueden cambiar el marco de lectura y causar la producción de una proteína incorrecta. ¿Ve? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí, vea que este UA no está. Y si no está, ya está formando otra proteína totalmente diferente, ¿verdad? Recuerde que un pequeño segmento del largo del ADN se transcriben en moléculas separadas de ARN mensajero, que codificará diferentes proteínas. Cada segmento de ADN representa un gen. El gen entonces será la cadena de ADN, que es una unidad funcional a cargo del traspaso hereditario. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante. El gen almacena información que se requiere para sintetizar a una macromolécula que posee un rol celular específico. En todas las células, la expresión de genes individuales está regulado y la célula ajusta su tasa de transcripción y traducción de diferentes genes de acuerdo a lo que necesite. Inclusive, aunque sea increíble, hay extensiones de ADN regulador que se entremezclan entre los segmentos que codifican proteínas. No son codificantes y se unen a proteínas especiales y controlan así la tasa de transcripción local. El genoma de la célula no solo dicta la naturaleza de la proteína, sino también cuándo y dónde se fabrican. ¿Ven? Entonces tenemos un ADN regulador. Perfecto. ¿Sí? Vamos a ver si encuentro un momento. A ver si lo encuentro. Yo sé que estaba por aquí. Y si no, lo agregaré. Puede ser al final si lo encuentro ya y lo especifico. Porque por el momento no lo encuentro. Es ley de Murphy. Cuando uno anda buscando algo, se desaparece. Pero cuando uno no lo usa, estorba. Qué linda la ley de Murphy, ¿verdad? Ahorita me podré dar cuenta de dónde está. Es una imagen. La célula requiere energía libre. La célula es un sistema dinámico químico. Para que la célula crezca y haga nuevas células a su imagen, debe tomar energía libre del ambiente, así como elementos para sus reacciones necesarias. Para especificar la información genética en forma de secuencia de ADN, las moléculas deben ser capturadas, arregladas en un orden específico definido por una plantilla y ser unidas para una relación. La energía de ligadura debe ser tan intensa que resista el desorden, la entropía que puede causar el movimiento térmico. ¿Okay? Entonces, aquí está el asunto del 5' y el 3', ¿verdad? Ok, vea usted qué interesante es esto. Póngale cuidado. Este es el fosfato y este es el fosfato. Fosfatos. ¿Qué venían a la par del fosfato? A la par del fosfato venía el azúcar. Aquí está el azúcar. Entonces, lo que les decía, vea. Resulta que, y aquí no está, deberíamos de ponerlo. ¿Okay? Resulta que el fosfato, un oxígeno se une al 5' de las azúcar, ¿verdad? A ambos lados. Estos de una hebra de ADN y esta es otra. ¿Okay? El OH
de este azúcar va a corresponder al 3' del otro lado también. Del lado opuesto de esa estructura de pentágono del azúcar va a estar un nitrógeno que va a hacer enlace con mi nucleótido. ¿Ven? La adenina y la timina. ¿Ven? Eso es lo que hablaba ahora anteriormente del 3' y el 5'. ¿Ven? Para que quede claro. A eso se refería. Vamos a ver si aquí tenemos una imagen. ¿Sí? Creo que esta está muy bien. Ya lo voy a poner. Ya vamos a seguir un momento nada más, un segundo, para que pues vean la imagen. Porque eso es muy importante, entender el 5' y el 3', ¿verdad? ¿Okay? Eso es muy, muy, muy importante. Aquí está. Y ya voy a enseñar la imagen. Y... Okay, aquí está. Esto es una imagen para verificar lo que estábamos hablando del 5' y el 3'. Van al revés, ¿se dio cuenta? ¿Okay? Van al revés, claro. Porque, digamos, timina se une con adenina, ¿verdad? Entonces, ve que interesante. Aquí, el 5', ¿verdad? Aquí está el fosfato, ¿lo ven? Aquí está el fosfato. El 5' se une al azúcar y el azúcar se une al nucleótido. El nucleótido se une al otro nucleótido y exactamente la molécula está al revés. Con la cola del 3', que aquí está, 3' estaría en la cola de la otra. 3', ¿no ven? Ese es el final. El final de esta va a ser la final de esta y la final de esta van a ser opuestas en sus 5 y 3'. ¿Ven? Y así para acá, digamos, si yo voy leyendo para abajo, cuando termine de copiar o de escribir, tendré que terminar en un 3'. Mientras que si en esta empieza en un 3', tendrá que terminar en un 5'. Y empezar a unir, ¿verdad? Digamos, las bases nucleótidas. Esos son los enlaces de las bases hidrogenadas, ¿verdad? Esas H que están aquí. Este enlace es muy débil, ¿verdad? Entonces por eso yo puedo cortarlo fácilmente y meter, por ejemplo, mi ARN mensajero ahí. Pero este es el secreto del 3' y el 5' que estaba yo hablando anteriormente, por aquello que haya quedado pues la duda de que era el 3' y el 5'. Así, seguimos con el aspecto este. Otro aspecto universal que tienen las células es que están delimitadas por una membrana, la membrana plasmática. Esta barrera funciona como una barrera selectiva que permite a la célula que dejar dentro o fuera, sintetizando para su propio uso productos, mientras los desechos van afuera. ¿Qué forman esta membrana? La membrana está compuesta por moléculas con propiedades físico-químicas, como la anfifílica, la cual consiste en una parte hidrofóbica, insoluble en agua, y otra parte hidrofílica, soluble en agua. Entonces, aquí ya estamos hablando de la membrana celular, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener en la membrana celular? Entonces tenemos una membrana, vamos a ver, aquí está, y tenemos la bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Esta es la parte hidrofóbica, esta es la parte hidrofílica, ese es el fosfato, la cabeza hidrofílica, ¿verdad? Aquí está el grupo fosfato, y aquí tenemos las colas hidrofóbicas, que son polímeros de hidrocarburos, CH2, CH2, CH2. Las moléculas anfifílicas
como los fosfolípidos, se agrupan y comprimen unos con otros para que prácticamente formen un muro impenetrable para sustancias como el agua, aunque no es totalmente impenetrable. Si la célula crece y se reproduce, debe ser capaz de importar materiales y exportar desechos a través de esa membrana. Acá es donde existen proteínas incrustadas en la membrana que transportan moléculas específicas de un lado al otro. Las proteínas de transporte de membrana. Cuidado, esas proteínas determinan cuáles moléculas entran o salen. Y las proteínas catalíticas dentro de la célula determinan las reacciones de la célula. Entonces, haremos un alto para dejar claro algunos puntos. Y es que las moléculas orgánicas simples como aminoácidos y nucleótidos se pueden asociar formando grandes polímeros. Los aminoácidos son moléculas orgánicas con un grupo amino y un grupo carboxilo. Esos son los aminoácidos. Los aminoácidos son las bases de las proteínas. Entonces yo produzco aminoácidos para formar proteínas. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, por ejemplo la pentosa, y una base nitrogenada y un grupo fosfato. Son los monómeros que los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, en los cuales forman cadenas lineales de nucleótidos. Un aminoácido puede unirse a otro formando un enlace peptídico. Volvemos a grupo amino, ¿verdad? Grupo carboxilo. Y entonces, vea usted qué interesante. Aquí tenemos, vea lo que tenemos. En el grupo amino, ¿verdad? Estamos hablando del aminoácido. El grupo amino, ¿verdad? Que está acá. Y aquí tenemos el grupo carboxilo, el COOH y el NH2. Estamos hablando de un aminoácido. Hay una columna aquí, y en el centro de esa columna está el carbono alfa. Entonces, vea usted qué interesante. Si yo tengo aquí dos aminoácidos, ¿verdad? Y yo quiero unirlos, tengo que encontrar una manera de unirlos. Yo puedo agarrar este H del grupo amino del aminoácido derecho y lo puedo unir al grupo carboxilo del aminoácido izquierdo. Si yo los uno, este OH y esta H forman agua. Se desprende de la estructura. Y lo que hace es un enlace peptídico, que es que este C se une con esta N, este O se acomoda para hacer un enlace doble con el carbono y este hidrógeno se acomoda para arriba para quedar con el grupo N. ¿Ven? Así se hace un enlace peptídico de dos aminoácidos, por aquello que se preguntara cómo hacen los aminoácidos para unirse. La repetición de las reacciones da lugar a polímeros lineales conocidos como polipeptídicos y polinucleótidos. Para los organismos vivos serían polipéptidos, proteínas, y polinucleótidos, el ADN y el ARN. Los primeros polímeros pudieron formarse de varias maneras: por el calentamiento de compuestos orgánicos secos o por la actividad catalítica de elevadas concentraciones de polifosfatos orgánicos. Son teorías de cómo evoluciona la vida. Una vez formado un polímero puede influir sobre las reacciones químicas del otro como catalizador, y que es el origen de la vida. Requirió eso, la capacidad de catalizar reacciones que generan las moléculas del propio catalizador. Un sistema autocatalítico es en que los catalizadores con propiedad autogenerativa generaron su propia producción, captando materiales crudos y eliminando los que no servían. Entonces ese es el dogma central de la biología. ¿Okay? Entonces el ADN es el que va a trabajar indirectamente las proteínas, porque la información de las proteínas sale de aquí, pero primero mando un mensajero, que es mi ARN.
Y mi ARN sí está directamente relacionado con la fabricación de proteínas. Los polipéptidos son los catalizadores más versátiles de una célula, pero no pueden autorreproducirse. Pero los polinucleótidos pueden dirigir su propia secuencia. Proteínas, ADN y ARN. Las proteínas no se pueden autorreproducir, ocupan del ADN y el ARN. Un mecanismo más curioso, ¿verdad? Curioso. La estructura plegada tridimensional de un polinucleótido afecta su estabilidad, a su acción sobre otras moléculas y su capacidad de replicación. No todas las formas de polinucleótidos tendrán igual éxito en una replicación. Las moléculas de ARN pueden ser seleccionadas por su capacidad de unir casi cualquier otro tipo de moléculas. Además de actuar como patrón para su propia replicación, las moléculas de ARN pueden catalizar la ruptura y formación de enlaces covalentes, incluyendo uniones entre nucleótidos. Algunas moléculas de ARN pueden eliminar una porción de su propia secuencia y reúnen los extremos cortados. Ese es el self-splicing, que es el proceso posttranscripcional del ARN mensajero mediante el cual las secuencias intrónicas son eliminadas y los axones que estaban separados son unidos para formar el ARN final, que será traducido en la proteína. Entonces el ARN mensajero es el modelo de ARN para crear un producto proteínico. Es la que surge al transcribir el ADN. Son sintetizados por los ribosomas. Y es que pasa eso, ¿verdad? Exón va a ser la parte de ese ARN, digámosle, inmaduro, en el cual esta parte del intrón se va a quedar dentro del núcleo, se va a quedar dentro del espacio seguro, y los exones son los que van a ir dentro de ese ARN maduro. Ahora, para que ustedes vean una cosa, tal vez lo grave que puede llegar a ser esto. Imaginémonos que una enfermedad genética en su familia no existe, pero que a la célula en algún momento dado se le ocurrió que este intrón, que tal vez era, no sé, una instrucción de que no se produzca, qué sé yo, no sé, más hemoglobina, ¿okay? Que vaya a tener problemas de oxigenación en la sangre, que este intrón nunca había salido, en los años nunca salió, la persona nunca tuvo problemas de oxigenación de sangre, y de un momento a otro esa parte morada se cola dentro del ARN maduro. Y entonces es donde empieza a manifestarse enfermedades que antes no existían. Pero qué raro, si es que mi familia nunca, no, su familia nunca, pero sus células llegaron a mutar en ese sentido y provocaron que un pedazo de información de su ADN lograra salir del núcleo en forma de ARN y producir unas proteínas que el cuerpo no ocupaba, o unas proteínas defectuosas, o por qué no volver a producir proteínas. De ahí es el secreto tan efectivo de la replicación celular, y que cuando falla es cuando tenemos unas enfermedades genéticas que pueden ser mortales y que no tienen cura. Muy bien, vendremos a la próxima clase con la transcripción de ese ARN mensajero que se da en los ribosomas. Muy bien.